No, pues es que 6 de la mañana, 42 minutos. Seguimos analizando la noticia de las últimas horas en contexto, lo que ha pasado frente al caso Uribe, la decisión de la Corte Suprema de Justicia y su detención domiciliaria. Y hacemos el análisis desde distintos sectores y reacciones. Establecemos contacto a esta hora de la mañana con Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, que está también con una posición clara frente a esta decisión de la Corte, y con Juan Manuel Galán, que también tiene una posición diversa. Queremos entender sus opiniones, la visión que ustedes tienen de esta decisión de la Corte. Empiezo con usted, Juan Manuel Galán, la opinión que tiene de esta decisión de las últimas horas. Muy buenos días, Mónica, y un saludo para los televidentes de Noticias Caracol. Pues lo que cabe aquí es respetar a los jueces, respetar a la justicia y a la Corte Suprema de Justicia. Si han tomado la decisión que han tomado es porque el acervo probatorio lo justifica, y si hay algún riesgo para la obstrucción a la justicia, pues eso es lo que ha motivado seguramente que se produzca esta orden de detención contra el senador Uribe. Yo creo que no se puede aquí mezclar peras con manzanas relacionando lo que ha pasado con los miembros de las FARC en relación a que estén en el Congreso, como mucha gente ha querido decir, esa desigualdad entre lo que le pasa al senador Uribe por un delito común acusado de manipulación y de fraude procesal y de soborno a testigos, mientras que los miembros de las FARC se acogieron a un proceso de paz, a un acuerdo de paz, y tienen que someterse a la Justicia Especial para la Paz, tienen que decir la verdad ante la JEP. Si no lo dicen, se someterán a ser vencidos en juicio y a ser condenados pues, a las penas por no confesar sus delitos y por no reparar a las víctimas. De modo que lo que tenemos que hacer aquí es generar un ambiente de respeto a la justicia, de respeto a la Corte Suprema de Justicia, y no pretender sustituir el Estado de Derecho por un Estado de opinión. Su opinión frente a este tema, Federico. Mónica, muy buenos días para ti, para Juan Manuel, para todas las personas que ven Noticias Caracol. Mira, lo primero es que respeto por la justicia, acatar sus decisiones, pero en ese sentido también decirlo, solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con su familia, y claro que cada persona y todo colombiano, el que sea, puede ser investigado. Aquí el tema de fondo es por qué una medida justamente privativa de la libertad, si ni siquiera existe al momento de hoy condena. Esa es la pregunta que se hacen o nos hacemos muchos colombianos. Mi concepto, el expresidente Uribe es una persona que ha acudido a todos los llamados que le ha hecho la justicia y podría enfrentar este proceso en libertad, pues apenas va a empezar la fase de juzgamiento. No se trata de que no se administre justicia, que se haga, pero que sea una justicia para todos, una justicia con el mismo rasero, igual. No se entiende y es difícil explicarle a este país cómo personas que sí significaban un peligro para la sociedad en su momento, a eso sí se les daba libertades, como el caso de Santrich, que terminó justamente convirtiéndose en una peor amenaza hoy también para el país. Se trata de administrar justicia con igual criterio para todos, y aquí lo que tiene que fortalecerse es la confianza en las instituciones. Pero ese es el tema hoy de fondo, justicia igual para todos con el mismo criterio. Desde su punto de vista, le pregunto primero a Federico, ¿esta medida era innecesaria para continuar con el proceso? La Corte no ha entregado y ni siquiera hoy los elementos de por qué toma la medida. La Corte pues tiene sus tiempos. Yo lo hago desde el punto de vista de lo que pasa también en el país y de cómo una persona que ha comparecido a la justicia todas las veces que ha sido llamada, la pregunta es el por qué dictar una medida justamente privativa de la libertad sabiendo que podía defenderse y justamente estando en esa libertad. Eso es lo que hay hoy en cuestión. No se trata de que no se administre justicia. Por supuesto, cualquier material probatorio la Corte lo tendrá que entregar. Esa es una de las decisiones que ha tomado la sala de inspección. Ellos tenían dos elementos justamente en esa investigación. Lo primero es verificar si existe un delito y ahí tomar la decisión de si entra en fase de juzgamiento, qué es lo que va a pasar. Todavía ni siquiera hay condena. Lo que yo sí digo es que también es difícil para un país entender cómo hay justicia para unos y para otros no. Tiene que haber justicia para todos.
Y en ese sentido, casos como el de Santrich, casos como el tema de las FARC, hoy es un tema difícil para el país entenderlo, pero también hay que decir algo. Esto no significa entonces que haya que echar para atrás procesos de paz. Esto no, al contrario, hay que avanzar, pero es que hay que avanzar mirando hacia adelante. No, unos en el Congreso reescribiendo la historia y otros que los combatieron justamente en la cárcel. Y es la historia que quieren reescribir en el país. A mí me parece delicado ese tema y creo que hay que buscar la paz, pero con todos los sectores. La misma pregunta se la hago a usted, Juan Manuel. ¿Era una medida necesaria para avanzar en el proceso? Pues, Mónica, eso lo decidieron los jueces. Los jueces son los que tienen acceso al proceso, al acervo probatorio, y si ellos consideran que hay un riesgo de obstrucción a la justicia, que por lo general es lo que motiva este tipo de detenciones preventivas, pues tenemos que acatarlo, tenemos que respaldarlo, respetarlo y no generar un ambiente de controversia o de polarización con la justicia. Yo creo que tenemos un Estado de Derecho en Colombia que funciona, las instituciones son independientes, están actuando, y por importante que sea la persona, por poderosa que represente en términos políticos, pues lo que cabe aquí es someterse al imperio de la ley, someterse al imperio del Estado de Derecho. Yo creo que quienes cometan delitos, sean quien sean, deben someterse a esta justicia, deben someterse a la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal más alto que tenemos en Colombia. Y si bien, pues en el caso de estos criminales que violaron los preceptos del proceso de paz, la confianza que el país les dio, como el caso de Santrich y otros, pues deben ser perseguidos por la justicia ordinaria y deben ser expulsados del proceso de paz, como ya se hizo. Deben ser llevados ante la justicia para que respondan por sus crímenes y sobre todo por haber traicionado la conciencia del pueblo colombiano, la confianza del pueblo colombiano, que les dio la oportunidad de entregar las armas, de reinsertarse a la vida civil y de hacer la paz con el país. Quienes violaron y violentaron esa confianza, por supuesto que deben ser perseguidos, pero no se puede equiparar en ningún momento un proceso de paz con las condiciones en que se dio, con una participación política de los miembros de las FARC que se acogieron a las condiciones del proceso de paz, con delitos comunes, con delitos de fraude procesal, de manipulación de testigos o de soborno. Les agradezco mucho a ustedes dos que representan parte de las posiciones y de las visiones que hay frente a esta decisión de la Corte en el país. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Federico, por su tiempo, por acompañarnos en Noticias Caracol. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo para ustedes. Gracias, Mónica. Saludos Un abrazo para Federico. Chao. Feliz Gracias, Juan. mañana. Chao. A lo largo de esta primera emisión vamos a tener otras reacciones, por supuesto, también con lo que tiene que ver este caso que genera otros contextos y otras reacciones en el país. En minutos también tendremos una entrevista con el senador Iván Cepeda, quien pues precisamente inicia todo este tema y su investigación que desencadena en esta decisión de la Corte frente al senador Álvaro Uribe Vélez.